Les habla el doctor Juan Bosco Cuadra García. El tema del día de hoy lo hemos titulado La razón al desnudo. En una editorial de la revista Razón Española de mayo-junio de 1997, Gonzalo Fernández de la Mora nos dice al respecto: la razón es analítica en el sentido de que el método conceptual es la distinción y su método físico es la división. Frente a las nociones confusas, equívocas o englobadoras, la razón aclara, precisa y separa. Lo que aparece como una especie de comodín mental se determina, singulariza y sistematiza. Frente al totum revolutum que presenta la realidad, la razón fragmenta y correlaciona, es quirúrgica. La navaja no es solo la imagen de Ockham, es una feliz metáfora de la razón. De ahí la denuncia de mutilación periódicamente lanzada por los románticos. Requisitorio infundada porque, como enseñaban los clásicos, distinctione non opponitur unio, en otros términos, para unir es preciso distinguir. A través de las partes se comprende mejor el todo. Hasta aquí de la Mora. La razón humana tiene distintas formas de operar. Por un lado, tal como nos lo dice de la Mora, tiene una capacidad de análisis, es decir, una capacidad de desmenuzar o separar en muchas partes, desde el punto de vista o perspectiva conceptual, una realidad dada. Por otro lado, tiene una capacidad de unir esas distintas partes en una forma sintética y ordenada. De la Mora nos habla de división y distinción, haciendo eco a la filosofía propiamente cartesiana. La razón es capaz, además de clarificar, precisar y separar todo aquello que se encuentra en medio del caos reinante de la realidad. Esta potencia cognoscitiva, como lo es la razón, es capaz de convertirse en una especie de espejo en donde la realidad se refleje tal como es y no como muchas veces nos las imaginamos. Vamos a ver cómo explicamos esto. Existe en primer lugar la mente, posteriormente la verdad. Cuando la mente se enfrenta con la realidad, muchas cosas acontecen. En primer lugar, como decía Aristóteles, la mente humana es en cierto sentido todas las cosas. ¿Qué quiere decir esto? Que la mente, o bien la razón, es capaz de conocer infinitas cosas. Esta frase del filósofo griego, aunque es sumamente sencilla, es a la vez soberanamente profunda. De poco comprensible, vamos a ver por qué. La razón es una potencia espiritual y por ende inmaterial. Esto quiere decir que todo lo que logramos conocer como verdadero y auténtico no es más que el producto de ese contacto entre mente y realidad llamada intelección. ¿Qué es? Nosotros podríamos preguntarnos la intelección. Resulta que todos tenemos acceso a dos tipos de conocimientos que nos ponen en contacto directo con la realidad. El primero de ellos es a través de los sentidos. Este conocimiento es llamado simplemente conocimiento sensitivo o perceptual. Los ojos ven, los oídos escuchan, la nariz huele, la lengua gusta, el tacto siente, etc. Estos sentidos no necesitan aprender para tener acceso a este tipo de conocimientos. Nos basta con que cada órgano esté en buen estado para dejarse impresionar por todo lo que venga del exterior. En otras palabras, los sentidos son las únicas ventanas que tenemos los seres humanos por las cuales podemos tener acceso a la realidad exterior. La técnica, en este caso, ha ampliado con creces los horizontes de muchos de estos sentidos, como por ejemplo
el microscopio para llegar a ver la más pequeña célula, así como el telescopio para ver la más lejana estrella de nuestro espacio sideral. El conocimiento que buscamos no se da propiamente en los sentidos a través de la sensación, aunque en cierta manera depende de ellos. El mismo Aristóteles había dicho que todo lo que entra en la inteligencia tenía que pasar previamente por la aduana de los sentidos. De acuerdo. Pero muchos años después, en el siglo XVII, un filósofo alemán llamado Leibniz añadió a esta sentencia, a excepción de la mente misma. En latín, la frase de Aristóteles dice así: nihil est intellectu qui non fuerit in sensu, que quiere decir, nada está en el intelecto que no hubiera estado antes en los sentidos. Y Leibniz agrega, excipe nisi solus intellectus, es decir, el alma misma y sus afecciones. Expliquemos un poco más lo que hemos dicho anteriormente. La mente más la realidad produce la intelección, que es propiamente el conocimiento. Si el conocimiento fuera una especie de posesión, cada vez que dijéramos o concibiéramos una cosa, la mente se transformaría en el acto en esa cosa. Por ejemplo, digo mesa, y en el acto mi cabeza, mi cerebro, se convertiría en una mesa. ¿Qué es lo que pasa aquí? Que la mente o inteligencia conocen de una forma distinta a los sentidos. Como es una potencia espiritual, el conocimiento que va adquiriendo a lo largo de toda la vida debe ser también espiritual o inmaterial. La mente tiene que despojar de sus condiciones materiales a las cosas. Para ello cuenta con una facultad que le permite transformar las sensaciones provenientes de los sentidos en ideas o conceptos. Y ya todos sabemos que las ideas o conceptos son realidades inteligibles representativas de la realidad material de las cosas. Cuando nuestra mente sea capaz de abstraer todo ese mundo inteligible que existe tanto dentro como fuera de nosotros, entonces y solo entonces habremos llegado a lo que anteriormente hemos llamado intelección y que comúnmente se conoce, valga la redundancia, como conocimiento. Sin embargo, la inteligencia de la verdad por parte de la razón no es tan sencilla. La razón en muchas ocasiones, por esa capacidad de abstracción que tiene, puede falsear la realidad. De la Mora hace eco a esto que llevamos diciendo cuando nos expresa lo siguiente. Con harta frecuencia, la acción de la razón, antes que pacisoria, ha de ser desenmascaradora, porque la premura o el fraude humanos acaban presentando ciertas cosas no como incógnitas simplemente irresueltas, sino como entenebrecidas por el velo de falsas soluciones. La inmensa capacidad de nuestra especie para equivocarse y para mentir complica con un factor añadido la natural dificultad de averiguar la verdad. Hasta aquí de la Mora. A estas alturas de la historia son innumerables las cosas que no se presentan desnudas, sino embosadas por el hombre, y antes de someterlas a rigurosa disección hay que desmaquillarlas y desvestirlas. Es una situación a la que no escapa ninguna área del conocimiento, ni las de apariencia más objetiva y neutral. En otras palabras, todo lo que se nos presenta o se nos quiere presentar como la última verdad del momento, hay que ponerlo entre paréntesis, concluye de la Mora. Hay que reconocer con modestia que los esquemas abstractos que la razón ha ido interponiendo entre el intelecto y las cosas para explicarlas y manejarlas han de ser constantemente puestos en entredicho para que abran y no cierran vías de avance, dice de la Mora. Es que a fin de cuentas,
Todos utilizamos la razón, ya sea para dar explicaciones sobre las cosas o bien para justificar muchas veces nuestras malas interpretaciones de las mismas. Y esto lo hacemos también extensivo, por qué no decirlo, a nuestras malas actuaciones. Todas las operaciones de la razón, empezando por su simple capacidad de reflexión, deben estar a la orden del día para no dejarnos embaucar con los cantos de sirena del o de los personajes del momento. El político miente, ya sea para alcanzar el poder o mantenerlo. El comerciante hace lo mismo para vender más y a precios más caros. El lujurioso engaña con promesas ilusorias y utópicas para llegar a alcanzar la satisfacción de sus apetitos carnales. El corrupto para eludir las responsabilidades que le increpa la justicia. Y así podríamos seguir mencionando una legión de casos y ejemplos en donde, utilizando el uso de la razón maliciosa y dolosamente, vamos en pos de nuestros intereses egoístas y mezquinos. Pero continuemos escuchando a Gonzalo Fernández de la Mora. La situación se agrava en las áreas que afectan a la conflictiva convivencia, porque entonces no es que tropecemos con soluciones equivocadas o parciales, es que los intereses en pugna han construido engañosas barreras mentales para trucar la realidad. El científico yerra, pero el explotador engaña. El políticamente poderoso suele contratar a razonadores para que justifiquen sus ambiciones y privilegios. Los dóciles juristas palatinos no han cesado de fabricar doctrinas legitimadoras de sus señores. Es en la teoría del Estado donde la razón encuentra siempre un doble obstáculo, el de la artificial careta y el de la compleja realidad que hay detrás. Hasta aquí de la Mora. ¿Cómo vencer estos obstáculos que por de pronto parecen infranqueables? Negar sistemáticamente la existencia de la verdad de los hechos nos haría caer en el escepticismo, lo cual repugna la mente, o aceptar todo lo que nos dice con ropaje racional sería caer en la ingenuidad. Para evitar caer en estos dos extremos viciosos, tanto el escepticismo que ya no cree en la verdad de lo que le dicen, o de la ingenuidad que cree todo lo que le dicen, vamos a enunciar unos principios básicos que nos pueden servir de mucha ayuda para siempre acudir al gran tribunal de la razón, de la propia razón, para comprender la realidad tal cual es. Número 1. En primer lugar, cognoscitivamente hablando, no podemos conocer toda la verdad. No podemos conocer toda la verdad en todos los sentidos posibles. Es imposible. En segundo lugar, la razón, más que un fin en sí misma, es un medio para conocer la verdad que buscamos, ya que ésta, o sea, la verdad o ser, trasciende a la razón misma. 3. El ejercicio intelectual, como el conocimiento de todo tipo de ciencias, hace crecer y desarrollar el juicio, el criterio y la madurez intelectual. 4. La verdad no es patrimonio de nadie, ni siquiera de todos los filósofos que han contribuido a su develamiento a través del tiempo por medio de sus doctrinas y enseñanzas. Y 5. A la verdad no se le posee, se le sirve. Por esto mismo el intelectual debe revestirse de una profunda humildad y de un espíritu de provisionalidad con respecto a lo que éste ha alcanzado por medio de sus estudios y reflexiones. Estos 5 principios, verdad absoluta, razón como medio, desarrollo crítico y madurez intelectual, verdad no patrimonio de nadie, y el servicio que debemos prestar a la verdad, son suficientes para ponernos en el camino a la conquista de tantas verdades, valga la redundancia, como quisiéramos alcanzar. Sin embargo, no es suficiente.
Necesitamos ilustrar esta razón con la cultura.